Desesperada por escapar de un matrimonio concertado, Samantha Miller se casa con James Cooper, un humilde peón de rancho. Pero cuando descubre que en realidad es el heredero de una vasta fortuna, su matrimonio de conveniencia se convierte en algo mucho más complicado. Antes de empezar, comenta desde dónde nos ves. El sol de la mañana se colaba a través de las cortinas de encaje del dormitorio de Samantha Miller, proyectando delicados patrones sobre su rostro bañado en lágrimas. A sus 26 años, debería haber estado llena de esperanza para el futuro. En cambio, estaba sentada ante su tocador, mirando su reflejo con el miedo carcomiéndole el corazón. «Samantha». La voz de su padre resonó desde abajo. «Baja ahora mismo. Tenemos asuntos que discutir». Ella se estremeció al oírlo. Harold Miller podría ser el terrateniente más respetado de Arroyo de los Sauces, pero a puerta cerrada gobernaba su hogar con puño de hierro, especialmente desde la muerte de su madre 5 años atrás. Respirando hondo, Samantha alisó su sencillo vestido azul y bajó al despacho de su padre. El enorme escritorio de roble donde estaba sentado parecía hacerlo aún más imponente. «¿Querías verme, padre?», preguntó en voz baja. Harold apenas levantó la vista de sus papeles. «He finalizado los detalles de tu matrimonio con Richard Blackwell. La boda será el mes que viene». Las palabras la golpearon como un puñetazo. «¿Qué? Pero padre, apenas lo conozco. Sabes que es hijo de mi socio y que aportará considerables activos a nuestras propiedades familiares», dijo Harold bruscamente. «Eso es todo lo que necesitas saber, pero no lo amo». Harold golpeó la mesa con la mano. «¿Amor? ¡Qué tontería! Mi padre concertó mi matrimonio con tu madre y nos fue bien. Esto no se trata de tus sentimientos, niña. Se trata de asegurar el futuro de esta familia». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Samantha las contuvo. Mostrar debilidad ante su padre solo empeoraba las cosas. «Richard vendrá a cenar esta noche», continuó Harold. «Serás amable y complaciente. ¿Queda entendido?» «Sí, padre», susurró ella. «Bien, ahora ve a ayudar a Marta con los preparativos». Salir del despacho, la mente de Samantha se aceleró. Richard Blackwell tenía 45 años, casi 20 más que ella. Las 2 veces que se habían encontrado, sus fríos ojos la habían evaluado como si fuera ganado en una subasta. La idea de ser su esposa le revolvía el estómago. En 1900, en la cocina, Marta, su ama de llaves de toda la vida, miró el rostro de Samantha y la envolvió en un abrazo maternal. «Te ha hablado de la boda, ¿verdad?», preguntó Marta. Samantha asintió apoyada en el hombro de la mujer mayor. «No puedo casarme con Richard, Marta. Simplemente no puedo». «Oh, mi dulce niña». Marta le palmeó la espalda. «Tu padre está empeñado en este asunto. No sé. ¿A qué opciones tienes?» «Tiene que haber algo», dijo Samantha con la desesperación apoderándose de su voz. «Cualquier cosa sería mejor que ser la esposa de Richard Blackwell». Más tarde esa tarde, Samantha escapó a los establos. Montar a caballo siempre le había traído paz, y hoy la necesitaba desesperadamente. Al acercarse al establo de su yegua, notó a un hombre que no reconocía cuidando a uno de los caballos. Era alto, de hombros anchos, con la piel bronceada por el trabajo al aire libre. Cuando se giró y la vio, ella quedó impresionada por unos cálidos ojos marrones que se arrugaban ligeramente en las comisuras cuando sonreía. «Señorita Miller», dijo con un gesto de cabeza, «soy James Cooper. Su padre me contrató la semana pasada para ayudar con los caballos». «Encantada de conocerle, James», respondió ella, sorprendida por la decisión de su padre. Harold Miller rara vez contrataba personal nuevo. «Esa es Daisy, ¿verdad?». James asintió hacia su yegua. «Es una belleza. Es mi mejor amiga», dijo Samantha con la primera sonrisa genuina que tenía en todo el día. «La única que nunca me juzga». James se rió entre dientes. «Los caballos son buenos en eso». Dudó y luego añadió, «Sí, no le importa que se lo diga, señorita Miller. Parece que podría usar un buen paseo para despejarse la cabeza». La simple observación, ofrecida con tanta amabilidad, casi quebró su compostura. «Tan obvio, ¿eh? Siempre he sido bueno leyendo a la gente», dijo él.
y a los caballos. Mientras James ayudaba a ensillar a Daisy, Samantha se sintió extrañamente cómoda con este nuevo peón de rancho. Había algo digno de confianza en su presencia constante. ¿Estará en la gran cena de esta noche?, preguntó ella mientras él le entregaba las riendas. Una sombra pasó por su rostro. No, señorita. Su padre dejó claro que el personal debía hacerse escaso cuando llegara el señor Blackwell. Suerte usted, murmuró ella. James estudió su rostro. ¿No es fan del señor Blackwell? No debería estar discutiendo tales asuntos con un empleado, pero algo en James la hizo querer confiar en él. Mi padre me está obligando a casarme con él el mes que viene. La expresión de James se oscureció. ¿Sin su consentimiento? Mi consentimiento no importa en el mundo de mi padre. Samantha tragó saliva. Nunca ha importado nada. De lo que yo quiera. Eso no está bien, dijo James simplemente, pero la tranquila convicción en su voz le dio a Samantha un consuelo inesperado. Ella le preguntó impulsivamente: «Si pudieras escapar de un destino horrible, ¿lo harías? Aunque significara lanzarte a lo desconocido». James la miró fijamente. A veces, lo desconocido es el único camino hacia la libertad. Sus palabras se quedaron con ella mientras cabalgaba por los ondulantes pastos del rancho Miller, el viento en su cabello proporcionándole un escape temporal. Pero demasiado pronto, tuvo que regresar y prepararse para la cena con su prometido no deseado. Los fríos ojos de Richard Blackwell recorrieron a Samantha durante toda la cena. Su mirada se demoraba de maneras que le ponían la piel de gallina. A su lado, su padre irradiaba satisfacción. Dos hombres que solo la veían como una transacción comercial. «Las invitaciones para la boda ya se han pedido», anunció Harold durante el postre. 300 personas, todas las familias importantes. «Del condado». «Excelente», asintió Richard. «Y he comprado la propiedad Henderson adyacente a sus pastos del norte como regalo de bodas. La superficie combinada hará del rancho Miller Blackwell el más grande del estado». Continuaron discutiendo su futuro como si ella ni siquiera estuviera presente. Samantha se sentó en silencio, con la comida intacta, sintiéndose cada vez más atrapada. Cuando Richard cruzó la mesa y tomó su mano con su agarre húmedo, le costó toda su autocontrol no apartarse. «No te faltará nada como mi esposa», dijo él, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Espero solo obediencia y lealtad. A cambio, Samantha pensó que podría enfermarse. Después de que Richard finalmente se fue, su padre la confrontó en el pasillo. «Apenas hablaste toda la noche», dijo bruscamente. «¿Así es como te crié para que te comportaras con tu futuro, esposo? Por favor, no me obligues a casarme con él», rogó odiando el temblor en su voz. El rostro de Harold se endureció. «Los arreglos están hechos. Los contratos están firmados. Este matrimonio va a suceder, Samantha. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será». Ella lo vio alejarse, sabiendo que nunca cambiaría de opinión. Mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor, Samantha tomó una decisión. No quería convertirse en propiedad de Richard Blackwell. Esa noche, no pudo dormir. Alrededor de la medianoche, salió de la casa y se dirigió a los establos, atraída por la presencia pacífica de su amada Daisy. Para su sorpresa, todavía había una luz encendida en la sala de aperos. James levantó la vista de donde estaba, reparando una silla de montar. «Señorita Miller, ¿todo bien?». La preocupación en sus ojos rompió algo dentro de ella. Antes de que se diera cuenta, toda la historia salió a borbotones. Las maneras controladoras de su padre, el acuerdo sin su amor con Richard, su necesidad desesperada de escapar. «Tengo algunos ahorros», terminó. «Pensé que podría ensillar a Daisy esta noche y simplemente irme a cualquier parte de aquí». James escuchó sin interrumpir, con una expresión pensativa. Cuando terminó, dejó a un lado su trabajo y la miró directamente. «Huir sola es peligroso, especialmente para una mujer», dijo suavemente. «Tu padre te perseguiría y sin protección serías vulnerable. ¿Qué elección tengo?». La desesperación afilaba su voz.
James respiró hondo. Hay una manera de escapar legalmente del control de tu padre. Matrimonio, dijo simplemente. Si ya estuvieras casada con alguien más, tu padre no podría forzar este encuentro con Blackwell. Samantha lo miró. ¿Pero quién? Se detuvo cuando comprendió. ¿Estás sugiriendo? James asintió lentamente. Sé que es una locura. Apenas nos conocemos. Pero ya estoy ofreciendo una salida, señorita Miller. Cásate conmigo y tu padre perderá su control legal sobre ti. ¿Pero por qué harías eso por mí? Sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella. Todo el mundo merece la libertad, señorita Miller, y no puedo quedarme quieto viendo cómo alguien es obligado a algo así. Sería un matrimonio en nombre solamente, aclaró Samantha, con la mente acelerada. Por supuesto, estuvo de acuerdo James. Tengo una pequeña cabaña al borde de la ciudad. No es nada parecido a lo que estás acostumbrada, pero tendrías tu propia habitación, tu privacidad y, lo más importante, tu libertad. Era una locura completa. Y sin embargo, mientras Samantha miraba la honesta cara de James, sintió el primer atisbo de esperanza que había tenido en meses. ¿Cuándo? Susurró. Hay un juez en el condado de al lado que podría hacerlo mañana, dijo James. Si nos vamos al amanecer, podríamos estar de vuelta al anochecer como marido y mujer. Samantha respiró con dificultad. Lo haré. El juez Parker levantó las cejas ante la improbable pareja que estaba ante él, la hija bien vestida de Harold Miller y un peón de rancho curtido por el sol, pero no hizo preguntas mientras realizaba la breve ceremonia. Samantha llevaba su vestido más sencillo y James llevaba su única camisa buena. Sus únicos testigos fueron la esposa y la secretaria del juez. Cuando James le puso una sencilla alianza de oro en el dedo, «Era de mi madre», explicó. Samantha sintió una extraña mezcla de terror y liberación. «Los declaro marido y mujer», declaró el juez Parker, y así Samantha Miller se convirtió en Samantha Cooper. El viaje de regreso a Arroyo de los Sauces fue mayormente silencioso, ambos procesando la enormidad de lo que habían hecho. «¿Estás bien?», preguntó James cuando el rancho Miller apareció a lo lejos. «No estoy segura», admitió Samantha, «pero sé que no podría haber enfrentado la alternativa». «Tu padre no tomará esto bien», advirtió James. La risa de Samantha no tenía humor. Esa es la subestimación del año. Acordaron que James esperaría con el carro mientras Samantha entraba sola para dar la noticia y reunir sus pertenencias esenciales. En el momento en que ella entró por la puerta, Marta corrió hacia ella. «¿Dónde has estado? Tu padre ha estado furioso todo el día». Antes de que Samantha pudiera responder, la voz de Harold tronó desde su estudio. «Es ella. Que pase». Tras inspirar profundamente, Samantha se irguió y entró para enfrentarse a su padre. «¿Dónde demonios has estado?», exigió él con la cara congestionada de ira. «Me casé hoy», dijo simplemente, levantando la mano para mostrar el anillo. Harold la miró con incredulidad. «¿Qué has dicho?». «Estoy casada, padre, con James Cooper». «¿El mozo de cuadras?». La voz de Harold se elevó hasta convertirse en un rugido. «Esto es una broma». «No es ninguna broma. Nos casamos esta mañana por el juez Parker. Tengo el certificado». Lo dejó sobre su escritorio con manos temblorosas. «Me mudo a casa de James esta noche». El rostro de Harold pasó del rojo al morado. «Niña tonta e ingrata, ¿tienes idea de lo que has hecho? El escándalo, los contratos con Blackwell. Lo siento por sus planes de negocios, padre, pero no seré una pieza en ellos». Harold golpeó la mesa con el puño. «Este matrimonio es una farsa y lo anularé mañana mismo». «Puede intentarlo», dijo Samantha con más seguridad de la que sentía. «Pero es legal y vinculante». «Fuera», siseó Harold. «Fuera de mi casa y no vuelvas nunca más. No eres mi hija». Aunque sus palabras le dolían, la emoción abrumadora que Samantha sentía era alivio mientras hacía la maleta con su ropa y algunas posesiones preciadas. Marta la ayudó con las lágrimas corriendo por el rostro de la ama de llaves. «¿Estarás a salvo con él?», susurró Marta. «Más segura de lo que habría estado con Richard», le aseguró Samantha, abrazando
a la única figura materna que había conocido durante años. James es un buen hombre. La cabaña de James era pequeña. Sí, solo 2 habitaciones con un mobiliario sencillo, pero estaba limpia y bien cuidada. Fiel a su palabra, le dio a Samantha el dormitorio mientras él se quedaba con el sofá. «No es a lo que estás acostumbrada», dijo disculpándose mientras ella miraba a su alrededor. «Es perfecto», respondió ella, y lo decía en serio. Por primera vez en años, sentía que podía respirar. Esa noche, acostada en una cama desconocida, en la casa de su nuevo marido, Samantha sintió el peso de la incertidumbre. Había escapado de un destino, pero no tenía idea de qué le deparaba el futuro. James era esencialmente un extraño. Sin embargo, ella había atado su vida a la suya. La mañana siguiente, establecieron una rutina incómoda. James preparaba el café antes de ir a trabajar, procurando darle espacio a Samantha. Ella pasó el día haciendo la cabaña más habitable, agradecida por las tareas sencillas que mantenían su mente ocupada. 3 días después de su inusual acuerdo, unos golpes estruendosos sacudieron la puerta de la cabaña. Samantha la abrió para encontrarse con Richard Blackwell en el porche, su rostro una máscara de furia. «Así que es verdad», dijo con sorna, mirando más allá de ella a los humildes alrededores. «La preciada hija de Harold viviendo en la miseria con un peón de rancho. Por favor, vete, Richard», dijo Samantha con firmeza, aunque su corazón se aceleraba. «Ahora estoy casada». «Un matrimonio de conveniencia para escapar de tus obligaciones», escupió Richard. «Tu padre me lo ha contado todo. Está solicitando la anulación en estos momentos. Puede solicitar lo que quiera, mi matrimonio es válido». Richard se acercó obligando a Samantha a retroceder. «¿De verdad crees que voy a dejar que me humilles de esta manera? ¿Que simplemente me iré después de que se hayan firmado los contratos? Eso es exactamente lo que harás». La voz de James provino de detrás de Richard. Estaba allí con la ropa de trabajo polvorienta, pero su postura era poderosa. «Esto es entre mi prometida y yo», dijo Richard despectivamente. «Exprometida», corrigió James, «y ahora mi esposa. Le sugiero que abandone nuestra propiedad». Los 2 hombres se miraron fijamente hasta que Richard finalmente se dio la vuelta. «Esto no ha terminado», advirtió mientras subía a su caro coche. «Ni mucho menos». Después de que se fue, las piernas de Samantha cedieron y se dejó caer en una silla de la cocina. «Gracias», susurró. James se sentó frente a ella. «Sabíamos que no se rendirían fácilmente. No pensé que se moverían tan rápido». Lo miró. «James, si mi padre solicita la anulación, lucharemos contra ella», dijo simplemente. «Te hice una promesa, Samantha. Tengo la intención de cumplirla». Algo en su firme confianza calmó sus pensamientos acelerados. Esta extraña y apresurada unión podría ser su salvación. 2 semanas después de su matrimonio, Samantha y James se instalaron en una amistosa relación tentativa. Ella aprendió a cocinar comidas sencillas, aunque sus primeros intentos a menudo los hacían reír a ambos. Él le enseñó a cuidar de la pequeña huerta detrás de la cabaña. Por las noches, hablaban conversaciones cuidadosas que gradualmente revelaban sus pasados. Samantha le contó a James sobre su crianza bajo el estricto control de su padre, sobre la pérdida de su madre, sobre sus sueños de tener algún día su propio programa de cría de caballos. James habló menos de sus antecedentes, mencionando solo que había crecido en un rancho en Montana y que había estado trabajando en varios ranchos durante los últimos años. Había algo de recelo en él, pero Samantha no presionó. Después de todo, su arreglo era temporal, un medio para un fin. Una tarde, una tormenta feroz azotó Willow Creek. El trueno sacudió la pequeña cabaña y la lluvia golpeaba el techo, con tanta fuerza que Samantha temía que pudiera derrumbarse. Un ruido particularmente fuerte la hizo correr a la habitación principal, donde James ya estaba revisando si había goteras. «Solo una rama de árbol», la aseguró. «La cabaña es más resistente de lo que parece». Un relámpago iluminó su rostro, y por un momento Samantha se sorprendió de lo guapo que era su marido.
El pensamiento la tomó por sorpresa. La tormenta cortó la electricidad y se sentaron a la luz de las velas, el viento aullante dificultando la conversación. Cuando James le entregó una manta, sus dedos se rozaron, enviando un calor inesperado a través de ella. «Gracias», dijo de repente tímida. «No solo por la manta, por todo». James sonrió, la luz de las velas suavizaba sus facciones. «De nada, Samantha». Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y le gustó cómo sonaba en su suave voz. La mañana siguiente trajo noticias inesperadas. Marta llegó a la cabaña, empapada por la lluvia persistente, con información urgente. «Tu padre se desmayó anoche», le dijo a Samantha. «El médico dice que fue del corazón, te está pidiendo». A pesar de todo, Samantha no pudo ignorar la llamada de su padre. James la llevó al extenso rancho Miller, donde el doctor Reynolds los recibió en la puerta. «Fue un ataque al corazón leve», explicó el médico. «Se recuperará, pero necesita descanso y menos estrés». Harold parecía disminuido en su gran cama, su rostro gris. Cuando vio a Samantha, algo brilló en sus ojos. «Has venido», dijo, con la voz más débil que ella había oído jamás. «Por supuesto que he venido». Se sentó a su lado sin estar segura de si debía tomarle la mano. La mirada de Harold se dirigió a James, quien estaba de pie respetuosamente en la puerta. «Te casaste con mi hija para desafiarme», acusó, aunque las palabras carecían de su fuego habitual. «No, señor», respondió James con calma. «Me casé con ella para ayudarla». «Un noble mozo de cuadras», se burló Harold. «¿Qué clase de vida puedes darle?» Antes de que James pudiera responder, una conmoción en la planta baja los interrumpió. Voces elevadas resonaron por la casa, seguidas de fuertes pasos en las escaleras. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, y un hombre mayor imponente con un traje caro entró, seguido por 2 miembros del personal nerviosos. «Vine en cuanto supe, Harold», dijo el hombre, y se detuvo en seco al ver a James. James se había quedado completamente inmóvil, su rostro perdiendo el color. El hombre mayor lo miró con asombro. «James, Dios mío, ¿eres tú de verdad?» «Hola, padre», dijo James en voz baja. La habitación quedó en silencio mientras Samantha miraba, entre ellos con confusión. «¿Padre?», repitió ella. Harold luchó por sentarse. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre?». El extraño dio un paso adelante sin apartar la mirada de James. «William Cooper, propietario del rancho Cooper», extendió la mano a Samantha. «Y al parecer tu nuevo suegro». «Eso es imposible», balbuceó Harold. «James es un peón, un don nadie». «James es mi hijo y heredero del rancho más grande de Montana», corrigió William. Aunque ha estado huyendo de ese hecho durante casi 3 años, Samantha se volvió hacia James, aturdida. «¿Es verdad?». La expresión de culpa en su rostro le decía todo. Su sencillo marido, peón de rancho, el hombre con el que se había casado para escapar de una vida de riqueza y privilegios, era en realidad el heredero de una fortuna. «Puedo explicarlo», comenzó James, pero Samantha ya estaba retrocediendo hacia la puerta, sintiéndose traicionada y tonta. «Me has mentido», susurró. «No, simplemente no te lo dije todo. Es lo mismo». Su voz se elevó a pesar de la condición de su padre. «Confié en ti. Me casé contigo pensando que eras alguien que no eres». William Cooper miró entre ellos con confusión. «Harold, nunca me dijiste que tu hija se había casado con mi hijo». «Porque no sabía quién era tu hijo», replicó Harold, y luego se encogió agarrándose el pecho. «Que todos salgan», ordenó el doctor Reynolds. «El señor Miller necesita descanso, no drama». Samantha huyó de la habitación, necesitando espacio para procesar esta impactante revelación. El pobre peón de rancho, con el que se había casado impulsivamente para escapar del control de su padre, era en realidad James Cooper, heredero de la fortuna Cooper, una riqueza que rivalizaba o quizás incluso superaba la de su padre. Había huido de un matrimonio arreglado a lo que ahora parecía otra decepción. Mientras se encontraba en el gran porche de la casa de su infancia, empezando a llover de nuevo,
Samantha se preguntó si alguna vez sería realmente libre para tomar sus propias decisiones. Detrás de ella, oyó a James llamarla por su nombre, pero aún no podía enfrentarse a él. Su matrimonio, ya complicado, se acababa de volver infinitamente más complejo. La lluvia empapaba el vestido de Samantha mientras ella permanecía inmóvil en el porche de su padre. La revelación sobre James resonando aún en su mente. Su marido, un hombre al que conocía desde hacía apenas 3 semanas, no era el simple peón de rancho que ella creía que era, sino el heredero de una de las dinastías ganaderas más ricas del país. Samantha, por favor. La voz de James vino de detrás de ella. Déjame explicártelo. Ella se volvió para enfrentarse a él, la lluvia pegándole el pelo a la cara. ¿Explicar qué? ¿Que me has estado mintiendo desde el principio? ¿Que me hiciste creer que eras alguien que no eres? Nunca te mentí directamente, dijo James intentando tomarla del brazo. Ella se apartó. Una mentira por omisión sigue siendo una mentira, James. O incluso ese no es tu verdadero nombre. Por supuesto que es mi verdadero nombre. Se pasó una mano por el pelo mojado con frustración. Sigo siendo la misma persona que has conocido estas últimas semanas. No, no lo eres. Samantha se cruzó de brazos, de repente fría a pesar de la suave lluvia primaveral. El James que yo conocía era honesto y directo. En ese hombre podía confiar. Todavía puedes confiar en mí. ¿Cómo?, exigió ella. Nuestro matrimonio entero se basa en un engaño. Antes de que James pudiera responder, William Cooper apareció en la puerta, su imponente presencia atrayendo la atención de ambos. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más seco, sugirió con la calma autoritaria de un hombre acostumbrado a que se le obedeciera. Y más privado. A regañadientes, Samantha siguió a los 2 hombres hasta el despacho de su padre. La habitación se sentía extraña sin la dominante presencia de Harold tras el escritorio. William cerró la puerta y se enfrentó a ambos. Entiendo por lo que acabo de presenciar que este matrimonio no era lo que parecía. Es complicado, dijo James. Entonces, descomplícalo, respondió su padre. Samantha se hundió en una silla, repentinamente exhausta. Me casé con tu hijo para escapar de un matrimonio arreglado que mi padre me estaba imponiendo. Las cejas de William se alzaron. ¿Y tú, James? ¿Por qué accediste a tal acuerdo? James miró a Samantha, luego volvió la vista a su padre. Porque ella necesitaba ayuda, y yo estaba en posición de proporcionársela. Qué noble, dijo William secamente. ¿Y no se te ocurrió que revelar tu verdadera identidad podría haber sido relevante? Si le hubiera dicho quién era en realidad, es posible que no hubiera confiado en mis motivos, se defendió James. Bueno, ciertamente no confío en ellos. Ahora, intervino Samantha. William los estudió a ambos. Sus perspicaces ojos no se perdían nada. Independientemente de cómo se produjo esta unión, parece ser legal y vinculante. La cuestión es, ¿qué ocurre después? No lo sé, admitió Samantha con la lucha drenándose de ella. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo James en voz baja. Pero no aquí. Esta casa no es buena para ti, Samantha. A pesar de su enfado, sabía que tenía razón. Las paredes de Miller Ranch se sentían más opresivas que nunca. William se aclaró la garganta. Mi hotel está a las afueras del pueblo. Me alojo en la suite presidencial. Hay un dormitorio libre. Eres bienvenida, Samantha, mientras aclaras las cosas. La oferta de territorio neutral era tentadora. Gracias, señor Cooper. Por favor, llámame. William se volvió hacia James. ¿Tú, supongo, volverás a tu cabaña? La última palabra llevaba un toque de desagrado. Sí, confirmó James, sin apartar la vista del rostro de Samantha. A menos que prefieras que me quede en otro sitio. Ella vio la preocupación en sus ojos, la genuina inquietud que la conmovió a pesar de su enfado. La cabaña es tu hogar, dijo ella. No te echaré de allí. Mientras se preparaban para irse, el doctor Reynolds los detuvo. Su padre está estable, pero la está buscando, Samantha. Con un suspiro regresó al dormitorio de Harold. Su padre parecía frágil contra las almohadas, pero sus ojos estaban tan penetrantes como siempre. Así que dijo cuando estuvieron solos.
Tu marido, el peón de la hacienda, es en realidad James Cooper. No lo sabía, dijo ella, sentándose junto a la cama. Claro que no. La risa de Harold no tenía humor. La ironía es casi demasiado perfecta. Intento concertarte un matrimonio ventajoso, y tú te escapas con alguien que resulta ser una pareja aún mejor. Esto no se trata de dinero o estatus, padre. ¿No es así? Las cejas de Harold se alzaron. Entonces, ¿por qué te casaste? ¿Con él? Para escapar de ti, dijo Samantha sin rodeos, para evitar que me vendieran a Richard Blackwell como ganado. Harold se encogió. Estaba haciendo lo mejor para ti, para esta familia. No, estabas haciendo lo mejor para ti. Samantha se puso de pie. Espero que te recuperes pronto, padre, pero cuando lo hagas, espero que finalmente entiendas que mi vida es mía. Mientras salía, Harold la llamó. Esto no cambia nada. Sigues siendo mi hija y no voy a permitir que tires tu vida por la borda. La suite presidencial del Grand Hotel era lujosa de una manera que incomodaba a Samantha después de sus semanas en la sencilla cabaña de James. William le había dado un espacioso dormitorio con baño propio y luego la había dejado discretamente sola para que se refrescara después de la tarde emocionalmente desgastante. Cuando salió, con ropa seca que Marta le había preparado, encontró a William en el balcón con un vaso de whisky. ¿Te sientes mejor?, preguntó ofreciéndole un asiento. Físicamente sí. Aceptó la silla contemplando la vista de Willow Creek que se extendía bajo ellos. Imagino que tienes preguntas sobre mi hijo, dijo William después de un momento. Unos miles, admitióme. Samantha. La sonrisa de William era sorprendentemente cálida. James siempre ha sido independiente, terco, como su madre. Sus ojos se volvieron distantes. Elizabeth, mi difunta esposa, nunca se preocupó por las apariencias de la riqueza. Solía decir que el dinero era solo una herramienta, no una medida de una persona. Ella suena sabia. Lo era. William giró su whisky. Cuando murió hace 3 años, James lo pasó mal. Acababa de terminar sus estudios de administración de empresas. Estaba a punto de hacerse cargo de la gestión de parte de Cooper Ranch. Y luego suspiró. Desapareció. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo, espacio para descubrir quién era aparte del nombre Cooper. Samantha pensó en el hombre tranquilo y trabajador que había llegado a conocer. ¿Así que ha estado escondido todo este tiempo? No exactamente escondido, trabajando, aprendiendo el negocio desde cero, dijo en sus ocasionales llamadas telefónicas, mudándose de rancho en rancho, utilizando sus habilidades, pero no su nombre. William negó con la cabeza. Respeté su viaje aunque no lo entendiera completamente. ¿Cómo lo encontraste? No lo hice. Una pura coincidencia me trajo a Willow Creek. Harold y yo tenemos algunos intereses comerciales mutuos. Cuando escuché que había tenido un ataque al corazón, vine a ver si podía ayudar. La risa de William fue lastimosa. Encontrar a mi hijo fue una ventaja bastante inesperada. Samantha procesó esta información, tratando de reconciliarse con el James que conocía. ¿Por qué no me lo dijo? Eso, dijo William suavemente, es una pregunta que solo James puede responder. De vuelta en la cabaña, James caminaba de un lado a otro con inquietud. Lo había estropeado todo. La confianza tentativa que había construido con Samantha se había hecho añicos, y no tenía a nadie a quien culpar sino a sí mismo. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. La abrió y encontró a Richard Blackwell de pie allí, con una sonrisa arrogante en su rostro. «Cooper», se burló Richard. «O debería decir, señor Cooper, heredero de la fortuna Cooper». «¿Qué quieres, Blackwell?» «Solo una charla amistosa». Richard lo empujó y entró en la cabaña, mirando a su alrededor con un desagrado teatral. «Vaya, vaya, realmente te comprometiste con esta farsa, ¿verdad? Viviendo como un pobre cuando podrías comprar y vender toda esta ciudad». «Mis condiciones de vida no son asunto tuyo», dijo James fríamente. «Ni tampoco mi matrimonio». «Ah, sí, tu matrimonio». Richard rodeó la pequeña sala de estar. «¿Sabes, Samantha, que le has estado mintiendo desde el día que se conocieron?» «Ahora lo sabe todo», dijo James. «Así que sea lo que sea que hayas venido a hacer, ya es demasiado tarde».
La sonrisa de Richard no vaciló. ¿Es así? Harold Miller y yo todavía tenemos contratos firmados. La fusión de nuestras tierras sigue siendo beneficiosa para ambas partes. Samantha ya no forma parte de esos contratos. Quizás. Richard se acercó. Pero con tu engaño expuesto, ¿de verdad crees que se quedará contigo? Una mujer como Samantha necesita estabilidad, honestidad. Todavía puedo ofrecerle eso. James luchó contra el impulso de arrojar a Richard fuera de la cabaña. Samantha toma sus propias decisiones ahora. Ya veremos. Richard se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. ¿Y James? Harold puede estar caído, pero está lejos de estar fuera. No subestimes lo que hará un padre para proteger a su hija, especialmente de un mentiroso. Después de que Richard se fue, James se desplomó en una silla, con la preocupación royéndole. Había comenzado este engaño por buenas razones, ¿no? La verdad era que, cuando Samantha se le había acercado por primera vez esa noche en los establos, desesperada y asustada, algo protector se había despertado en él. Algo que no había sentido desde que perdió a su madre. No había planeado engañar a Samantha sobre su identidad. Simplemente había sido más sencillo continuar con el papel que había estado interpretando durante años. El humilde peón de rancho, responsable de nada más que sus tareas diarias. Sin expectativas, sin legado familiar que pesara sobre sus hombros. Pero ahora, al ver el dolor en los ojos de Samantha, se dio cuenta de que su simplicidad había sido a expensas de ella. Necesitaba arreglar esto, si ella se lo permitía. A la mañana siguiente, Samantha se despertó con un golpe en la puerta de su dormitorio. William estaba afuera, ya impecablemente vestido. James está abajo en el restaurante del hotel, la informó. Quiere hablar contigo si estás dispuesta. Parte de ella quería negarse, pero la mayor parte sabía que necesitaban hablar. Dile que estaré abajo en 20 minutos. James estaba esperando en una mesa de esquina, con una taza de café que se enfriaba frente a él. Cuando la vio, se levantó, con el rostro marcado por la preocupación. «Te ves cansada», dijo notando las sombras bajo sus ojos. «No dormí mucho». Esperó a que ella se sentara antes de volver a sentarse. «Samantha, lo siento mucho». «Sigo intentando entender por qué, James. ¿Por qué no me dijiste quién eras en realidad?» Él respiró hondo. «Después de que mi madre muriera me sentí perdido. El nombre Cooper venía con expectativas, responsabilidades. Todo el mundo quería algo de mí. Necesitaba averiguar quién era sin todo eso». «Puedo entender eso», dijo Samantha lentamente. «Pero cuando nos casamos...» «Debería haberte contado entonces», reconoció. «Pero tenía miedo». «¿De qué?» «De que no confiarías en mis motivos, de que pensarías que era como tu padre o Richard, usando la riqueza como control». La miró a los ojos. «No estaba tratando de engañarte, Samantha. Solo quería ayudarte a escapar de una mala situación». Ella lo estudió buscando el engaño. «Podrías haberme ayudado sin casarte conmigo». Legalmente no podía. James se inclinó hacia adelante. «Tu padre te habría encontrado, te habría arrastrado de vuelta. El matrimonio era la única manera de romper legalmente su control». Samantha suspiró frustrada porque sabía que tenía razón. «Entonces, ¿dónde nos deja esto? Nuestro matrimonio se suponía que era temporal, solo hasta que pudiera establecer mi independencia». «¿Es eso lo que todavía quieres?», preguntó James en voz baja. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quería? Hace 3 semanas, la respuesta había sido sencilla. Libertad del control de su padre. Ahora, no lo sé, admitió. Todo ha cambiado. No todo. James se estiró a través de la mesa, deteniéndose justo antes de tocar su mano. «Sigo siendo la misma persona, Samantha. Un peón de rancho que conoce a los caballos, al que le gusta el café negro y ver las puestas de sol. Mi cuenta bancaria no cambia quién soy». Antes de que pudiera responder, una conmoción en la entrada del restaurante captó su atención. Richard Blackwell entró, seguido por un hombre delgado con traje que llevaba un maletín. «Ah, la feliz pareja», dijo Richard lo suficientemente alto como para que los comensales cercanos lo oyeran. «Qué conveniente encontrarlos a ambos juntos. Esta es una conversación privada, Richard».
dijo Samantha con firmeza. Me temo que esto no puede esperar. Richard hizo un gesto hacia el hombre que estaba a su lado. Este es el señor Phelps, mi abogado. Tiene algunos papeles para usted. El abogado se aclaró la garganta. Señora Cooper, se me ha instruido para informarle de que su padre está impugnando la validez de su matrimonio. Afirma que fue coaccionada y que el señor Cooper se presentó falsamente, constituyendo un fraude. Eso es ridículo, comenzó James, pero Samantha le puso una mano en el brazo. Mi padre se está recuperando de un ataque al corazón, dijo, con calma. Dudo que esté dando instrucciones a nadie en este momento. El papeleo se preparó antes de su desafortunado problema de salud, dijo Richard con suavidad. Como su socio comercial y su antiguo prometido, simplemente estoy cumpliendo sus deseos. El señor Phelps sacó un sobre grueso. Estos documentos requieren su firma reconociendo la recepción de la solicitud de anulación. Samantha no se movió para cogerlos. No firmó nada sin asesoramiento legal. Una decisión sabia, dijo una nueva voz. William Cooper se acercó a la mesa y su sola presencia hizo que el abogado retrocediera ligeramente. Quizás el señor Phelps prefiera hablar con el equipo legal de Cooper Ranch. Creo que esperan su llamada. El rostro de Richard se tensó. Esto no le concierne a usted, Cooper. El matrimonio de mi hijo me concierne mucho, respondió William con calma. Al igual que el acoso a mi nuera. El enfrentamiento continuó durante un momento tenso antes de que Richard asintiera secamente a su abogado. Deja los papeles, pueden revisarlos a su gusto. Se concentró en Samantha. Su padre se decepcionará al oír sobre su continuo mal juicio. Después de que se fueron, William suspiró. Pido disculpas por la interrupción. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. La suite de William ofrecía la privacidad que necesitaban. Mientras hacía llamadas telefónicas a su equipo legal, Samantha y James se sentaron torpemente en la sala de estar. No tienes que luchar contra esto, dijo James finalmente. Si quieres una anulación, no la impugnaré. La oferta la sorprendió. ¿Es eso lo que quieres? No, admitió, pero quiero que seas feliz, Samantha, libre para tomar tus propias decisiones. ¿No es irónico? Dijo con una sonrisa triste. Me casé contigo para escapar del control de un hombre, solo para que otro hombre intente controlarme a través de maniobras legales. Tu padre no se rendirá fácilmente. Lo sé. Giró su anillo de bodas, el anillo de la madre de James, alrededor de su dedo. Pero yo tampoco. William regresó con el rostro grave. Mi equipo legal ha revisado la situación. La petición de anulación es incierta, pero Harold Miller tiene una influencia considerable en este condado. ¿Qué sugiere?, preguntó. James, una retirada estratégica, dijo William. Vengan conmigo a Cooper Ranch, ambos. ¿A Montana?, preguntó Samantha sorprendida. William asintió. Les daría tiempo para alejarse de la influencia de su padre, establecer la legitimidad de su matrimonio y, francamente, dificultaría mucho que él emprenda acciones legales a través de las fronteras estatales. James miró a Samantha. Es tu decisión. Ella lo consideró cuidadosamente. Dejar Willow Creek significaba dejar todo lo que alguna vez había conocido, pero quedarse significaba una presión continua de su padre y Richard. ¿Cuándo podemos irnos?, So preguntó. Martha lloró cuando Samantha le dijo que se iba a Montana. Siempre supe que algún día volarías, dijo la ama de llaves, abrazándola con fuerza. Simplemente no pensé que sería tan pronto. No es para siempre, le aseguró. Samantha, aunque en realidad no tenía ni idea de lo que deparaba el futuro. Solo hasta que papá se recupere y las cosas se calmen. Cuida a Daisy por mí, añadió, acariciando la nariz de su querida yegua una última vez. Antes de irse, el Lewis, avión privado de William, esperaba en el pequeño aeropuerto regional. Mientras subían a bordo, Samantha miró hacia atrás las colinas de Willow Creek. Una extraña mezcla de tristeza y anticipación la llenaba. ¿Segundas dudas?, preguntó James suavemente. No, se dio cuenta. Solo me despido de mi vieja vida. El vuelo a Montana duró menos de 2 horas,
pero se sintió como cruzar a otro mundo. Al descender, Samantha se quedó sin aliento al ver la vista desde la ventana. Vastas extensiones de pastos verdes, salpicados de ganado, enmarcados por majestuosas montañas en la distancia. «Bienvenidos a Cooper Ranch», dijo William con orgullo, al bajarse del avión. Un elegante todoterreno les esperaba para llevarlos a la casa principal. En el camino, James señaló las características de la enorme operación, las instalaciones de cría donde desarrollaban sus líneas de ganado premiadas, las pistas de entrenamiento para sus caballos cuarto de milla, los modernos establos que albergan equipos por valor de millones. La casa principal en sí era una impresionante combinación de estilo tradicional de rancho y lujo moderno. Una estructura de troncos en expansión con paredes de cristal que mostraban las vistas a la montaña. «Es hermoso», suspiró Samantha al llegar a la entrada. «Es hogar», dijo James simplemente, y algo en su voz la hizo preguntarse si lo había echado más de menos de lo que había admitido. Una ama de llaves llamada Dorothy llevó a Samantha a una suite de invitados más grande que toda la cabaña de James. El señor Cooper pensó que quizás se sentiría más cómoda con su propio espacio mientras se instala, explicó Dorothy. La habitación del señor James está justo al final del pasillo si necesita algo. La suposición de que no compartían habitación tomó a Samantha por sorpresa, aunque tenía sentido dadas sus inusuales circunstancias. Su matrimonio, después de todo, nunca se había consumado, nunca tuvo la intención de ser una relación real. Entonces, ¿por qué las habitaciones separadas la hacían sentir extrañamente decepcionada? Desempacó sus escasas pertenencias, se cambió de ropa y salió a explorar. La casa era impresionante, pero de alguna manera seguía pareciendo cálida, habitada. Fotos familiares alineaban los pasillos, muchas con una hermosa mujer de cabello oscuro que Samantha supuso que era la madre de James, Elizabeth. En una foto, un James adolescente estaba orgullosamente junto a un magnífico semental negro, su sonrisa despreocupada y abierta de una manera que rara vez había visto. «Mi 16º cumpleaños», dijo James, acercándose por detrás. «Mi madre me regaló ese caballo, Midnight. Todavía está en los establos. Pareces feliz», observó. «Samantha». Lo estaba. Sus ojos se quedaron en el rostro de su madre en la foto. Todos lo estábamos. Algo en su expresión tiró del corazón de Samantha. «Debes extrañar mucho a tu madre. Todos los días». James se volvió hacia ella. «Lo siento, no te conté todo esto. Sobre quién soy realmente». «¿Lo eres?», la desafió suavemente. «Porque parte de mí piensa que te sientes más cómodo siendo el peón de rancho que el heredero del rancho». Él consideró esto. «Tal vez tengas razón. Cuando soy James Cooper, hijo de William, heredero de todo esto», gesticuló a su alrededor, «ya la gente quiere cosas de mí. Tienen expectativas. Cuando soy solo James, soy libre de simplemente ser». «Entiendo eso mejor de lo que piensas», dijo Samantha. «Toda mi vida he sido la hija de Harold Miller. Eso vino con su propio peso de expectativas». Su comprensión compartida creó un momento de conexión, un puente sobre el dolor y la desconfianza del día anterior. «La cena estará lista pronto», dijo James después de un momento. «Mi padre ha invitado a algunas personas, su mano derecha y su esposa, el gerente del rancho». «Nada formal. No tengo nada formal para ponerme de todos modos», dijo Samantha con una pequeña sonrisa. «Hice las maletas para vivir en una cabaña, ¿recuerdas?». James sonrió. «Te ves hermosa tal como eres». El cumplido la tomó por sorpresa, provocando un rubor en sus mejillas. En sus 3 semanas de matrimonio, James había sido infaliblemente respetuoso, pero nunca coqueto. Esto se sentía diferente. La cena fue más relajada de lo que Samantha esperaba. William Cooper claramente imponía respeto, pero su relación con su personal era más cálida, más familiar que cualquier cosa que hubiera visto en Miller Ranch. Frank y Elaine Peterson, que habían dirigido las operaciones de Cooper Ranch durante más de 20 años, la trataron con una bienvenida genuina, preguntando sobre sus intereses y antecedentes, sin indagar en las circunstancias de su apresurado matrimonio. «James me dice que conoces bastante bien los caballos.
Mencionó Frank durante el postre. Crecí montando a caballo, reconoció Samantha. Siempre me ha encantado trabajar con ellos. Deberías ver nuestro programa de cría mañana, sugirió Elaine. Acabamos de tener 3 potros nacidos esta semana. Me encantaría, dijo Samantha, dándose cuenta de que lo decía en serio. Más tarde, mientras James la acompañaba a su habitación, un cómodo silencio se instaló entre ellos. En su puerta, ella dudó. «Gracias por traerme». «Aquí», dijo. «No debe haber sido fácil regresar después de 3 años de ausencia. Es más fácil contigo aquí», admitió James, sorprendiéndolos a ambos. «Buenas noches, Samantha». Ella lo vio caminar por el pasillo hacia su propia habitación, con sentimientos encontrados girando en su interior. Había venido a Montana para escapar del control de 1900, su padre, para proteger su matrimonio de conveniencia. No esperaba sentir esta extraña nueva conexión con el hombre que era su esposo solo de nombre. Mientras se preparaba para acostarse en la lujosa suite de invitados, Samantha se dio cuenta de algo importante. A pesar de la revelación de la verdadera identidad de James, a pesar de los secretos que había guardado, se sentía más segura con él que con nadie más. Esa noche soñó con cabalgar por los vastos pastos de Montana, James a su lado, ambos riendo con una libertad que nunca antes había conocido. A la mañana siguiente, Samantha se despertó con un mensaje de texto que destrozó su recién encontrada paz. «Tu padre tuvo otro ataque al corazón. Anoche. Es grave. Vuelve a casa ahora». Marta Ella miró el teléfono, la culpa la invadió. ¿Habían contribuido sus acciones, su repentina partida, a la condición de su padre? Encontró a James y William tomando café en la terraza. «Mi padre ha tenido otro ataque al corazón», dijo, su voz temblando ligeramente. «Necesito volver». «Iré contigo», dijo James inmediatamente. William asintió. «Tendré el avión listo en 1 hora». Mientras se apresuraban a hacer las maletas, el teléfono de Samantha sonó. Era Richard Blackwell. «Pensé que deberías saberlo», dijo sin preámbulos. «Los médicos no creen que Harold lo superará. El día, si quieres despedirte de tu padre, más te vale darte prisa». Samantha sintió que la sangre se le drenaba de la cara. A pesar de todo, Harold seguía siendo su padre. La idea de que muriera mientras ella estaba a cientos de millas de distancia, enojada y distanciada, era insoportable. «Vamos», dijo. «Por favor, dile que aguante». Cuando colgó, vio a James mirándola con preocupación. «Tiene mala pinta», dijo él. Ella asintió luchando contra las lágrimas. «Richard dice que puede que no llegue al final del día». James la abrazó con ternura. «Lo siento mucho, Samantha». Por primera vez desde que supo su secreto, se permitió apoyarse en su fuerza, aceptando el consuelo que le ofrecía. Cualquiera que fuera la complicación que existiera entre ellos, en este momento lo necesitaba. «Afrontaremos esto juntos», prometió él, rozándole el pelo con los labios. «Pase lo que pase, ya no estás sola». Mientras se apresuraban hacia el avión que los esperaba, Samantha se aferró a esa promesa. El viaje de vuelta a Willow Creek se cernía ante ellos junto con cualquier plan que Richard pudiera tener preparado. Pero con James a su lado, se sentía más fuerte, más preparada para enfrentarse a lo que viniera. Lo que no pudo haber previsto fue la escena que les esperaba en el rancho Miller. Su padre tendido inmóvil en su cama, Richard Blackwell sentado, vigilante a su lado, y un notario con documentos legales que lo cambiarían todo. La escena en el rancho Miller fue exactamente lo que Samantha había temido. Su padre yacía pálido e inmóvil en su cama, con las máquinas emitiendo suaves pitidos a su lado. Richard Blackwell estaba sentado en una silla cercana, con una expresión de preocupación fingida que no llegaba a sus fríos ojos. «Habéis llegado», dijo Richard levantándose. «No estaba seguro de que lo haríais». «¿Cómo está?», preguntó Samantha, acercándose inmediatamente al lado de su padre. «Estable por ahora. El médico dice que las próximas 24 horas son críticas». La mirada de Richard se dirigió a James, que se mantenía cerca de Samantha, en actitud protectora. «Veo que has traído a tu marido». El doctor Reynolds entró antes de que James pudiera responder. «Samantha, qué bien.
Ya estás aquí. El estado de tu padre es grave, pero no desesperado. El segundo infarto fue más severo que el primero. ¿Cuáles son sus posibilidades?, preguntó Samantha con la voz apenas audible. Si sobrevive a la noche, mejoran significativamente. El médico revisó las constantes vitales de Harold. Lo más importante es mantener su entorno tranquilo y sin estrés. Richard se aclaró la garganta. Por eso me he tomado la libertad de gestionar ciertos asuntos de negocios que podrían causarle ansiedad. ¿Qué asuntos de negocios?, preguntó James con brusquedad. Richard hizo un gesto hacia un hombre delgado que estaba de pie silenciosamente, en un rincón, el mismo abogado que los había confrontado en el restaurante del hotel. El señor Phelps ha preparado algunos documentos que requieren atención inmediata. Mi padre está inconsciente, dijo Samantha con incredulidad. No puede firmar nada. Los papeles no son para Harold. La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos. Son para ti. El señor Phelps se adelantó con un maletín de cuero. En caso de incapacidad del señor Miller, se tomaron ciertas previsiones. Como su apoderado y socio comercial, el señor Blackwell tiene la autoridad para supervisar las operaciones del rancho Miller. ¿Desde cuándo?, exigió Samantha. Desde el año pasado, respondió Richard con suavidad. Tu padre comprendió la importancia de la continuidad en los asuntos comerciales. Por supuesto, como su única hija, conservas los derechos de herencia, siempre que se cumplan ciertas condiciones. James se tensó a su lado. ¿Qué condiciones? Richard hizo un gesto al abogado para que lo explicara. El señor Miller actualizó recientemente su testamento, dijo el señor Phelps, sacando un documento de su maletín. Establece que Samantha Miller Cooper debe poner fin a su matrimonio actual y honrar el acuerdo original entre las familias Miller y Blackwell para mantener su herencia. Eso es ridículo, dijo Samantha. Mi padre no puede dictar con quién me caso. No puede, estuvo de acuerdo Richard, pero puede decidir quién hereda sus bienes. Es bastante legal. James se adelantó colocándose entre Richard y Samantha. ¿Cuándo se hizo exactamente esta actualización del testamento? ¿Después del primer infarto de Harold? El señor Phelps se movió incómodamente. Los cambios se hicieron ayer. Mientras estaba medicado y recuperándose de un ataque al corazón, James negó con la cabeza. Ningún juez mantendría esos cambios. ¿Estáis dispuestos a arriesgaros?, desafió Richard. Para cuando concluyera un juicio, el rancho Miller podría venderse pieza por pieza para cubrir los gastos legales. Se volvió hacia Samantha. ¿Es eso lo que quieres para el legado de tu padre? ¿Que generaciones de trabajo de los Miller desaparezcan? Samantha miró la figura inmóvil de su padre, dividida entre la rabia por sus manipulaciones y la preocupación por su salud. Necesito tiempo para pensar, por supuesto, dijo Richard magnánimamente, pero considera firmar estos documentos de gestión temporal mientras tanto. Simplemente permiten que las operaciones diarias continúen sin problemas mientras tu padre se recupera. Y te ponen a ti al mando, señaló James. Alguien tiene que hacerlo. El tono de Richard se endureció. ¿Acaso crees que tu nueva esposa está cualificada para tomar decisiones sobre futuros de ganado y gestión de tierras? Antes de que Samantha pudiera responder, Marta apareció en la puerta. El doctor Reynolds necesita que todos se marchen. Va a hacerle algunas pruebas. Agradecida por la interrupción, Samantha apretó la mano de su padre. Volveré pronto, susurró, insegura de si podía oírla. En el pasillo, James la apartó. No firmes nada, le advirtió en voz baja. No hasta que nuestros propios abogados revisen los documentos. Lo sé. Se apoyó en la pared, repentinamente exhausta. No puedo creer que haya llegado tan lejos. ¿Tu padre o Richard? Los dos. Cerró los ojos brevemente. Incluso en lo que podría ser su lecho de muerte, mi padre sigue intentando controlar mi vida. James le tomó la mano. El gesto amable la sorprendió. Por lo que vale, creo que tu padre te quiere a su manera. Simplemente nunca ha aprendido a demostrarlo correctamente. Eso es generoso de tu parte, considerando cómo te ha tratado. Richard se acercó, interrumpiendo su momento. Samantha, sé que este es un momento difícil, pero estas decisiones no pueden esperar.
El rancho Miller necesita liderazgo. Mi esposa no está tomando ninguna decisión ahora mismo, dijo James con firmeza. Su padre está gravemente enfermo. Ten un poco de decencia, Blackwell. El rostro de Richard se endureció. Esto no te concierne a ti, Cooper. Mi esposa me concierne a mí, respondió James. La simple declaración pronunciada con tanta convicción provocó un cálido aleteo en el pecho de Samantha a pesar de la tensa situación. Marta apareció de nuevo, con una expresión grave. Samantha, el doctor quiere hablar contigo. A solas. Con el corazón latiéndole con fuerza, Samantha siguió a Marta a una pequeña sala de estar donde esperaba el doctor Reynolds. ¿Qué tan grave es?, preguntó inmediatamente. Tu padre se ha estabilizado, pero su corazón ha sufrido daños importantes. Los amables ojos del médico se encontraron con los suyos. Está despierto ahora y te pide. Debo advertirte, sabe que su situación es precaria. ¿Se está muriendo? No inmediatamente, pero su recuperación será larga y difícil si es que ocurre. El doctor Reynolds le apretó el hombro. Necesita paz y descanso más que nada. Cualquier tensión familiar o empresarial que exista debe dejarse de lado. Samantha asintió intentando procesar las palabras del médico. Cuando regresó a la habitación de su padre, se sorprendió al encontrar a Harold despierto, con los ojos más claros de lo que esperaba. Samantha, dijo él, con la voz débil pero decidida. Ven aquí. Ella se acercó con cautela tomando la silla junto a su cama. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran pisoteado las vacas. Hizo una mueca. El médico no cree que vaya a superarlo. No digas eso, protestó ella. Eres el hombre más fuerte que conozco. La risa de Harold se convirtió en una tos. Tenaz quizás, el corazón es otra cosa. Agarró su mano con una fuerza sorprendente. Richard me dijo que volviste de Montana. Por supuesto que sí, eres mi padre. Después de todo lo que he hecho. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, buscaron su rostro. No he sido un buen padre para ti, Samantha. He sido controlador exigente. La inesperada confesión la sorprendió. Papá, déjame terminar. Puede que no tenga otra oportunidad. Harold se movió, haciendo una mueca de dolor. Cuando tu madre murió, no sabía cómo criarte sola. Me concentré en el rancho, en construir seguridad, en preparar un futuro para ti de la única manera que sabía. Controlando cada aspecto de mi vida, dijo Samantha, incapaz de evitar la amargura en su voz. Sí. Su franco acuerdo la sorprendió. Estaba equivocado. Ver que querías casarte con un peón de rancho en lugar de seguir mis deseos me abrió los ojos. Luego, al saber que era James Cooper, una sonrisa irónica le tocó los labios. La vida tiene sentido del humor, al parecer. ¿No estás enfadado por James? Estoy demasiado cansado para enfadarme. Los ojos de Harold se cerraron, luego se abrieron con esfuerzo. ¿Es bueno contigo? La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, dijo dándose cuenta al hablar que era cierto. A pesar del engaño sobre sus antecedentes, James no había sido más que respetuoso y comprensivo. Harold asintió. Eso es lo que importa. Le apretó la mano de nuevo. Escúchame. Richard me ha estado presentando papeles, testamentos, contratos, formularios de poder. No tienes que firmar nada ahora mismo, le aseguró Samantha. Ya lo hice. La expresión de Harold se volvió sombría. Pero no lo que él quería. Firmé nuevos papeles esta mañana con el juez Parker. Trajo a un abogado diferente. Uno que Richard no controla. ¿Qué tipo de papeles? La voz de Harold bajó a un susurro. He transferido la participación de control en el rancho Miller a ti, con efecto inmediato. Sin condiciones, sin ataduras. Samantha lo miró conmocionada. Pero Richard dijo, Richard dice muchas cosas. La boca de Harold se torció. Ha estado esperando para apoderarse del rancho Miller durante años. He estado ciego a muchas cosas, pero no a eso. Antes de que Samantha pudiera responder, los monitores junto a la cama de Harold comenzaron a pitar rápidamente. El doctor Reynolds entró corriendo, seguido por enfermeras. La presión arterial está bajando, gritó una enfermera. Está en taquicardia ventricular, gritó otra. Samantha, necesitas irte,
ordenó el doctor Reynolds mientras el equipo médico se arremolinaba alrededor de la cama de Harold. James la esperaba en el pasillo y la cogió cuando ella salió tambaleándose de la habitación. «¿Qué pasó?» «Se está desplomando», logró decir, aferrándose a James mientras los sonidos de la emergencia médica continuaban tras la puerta cerrada. Estábamos hablando y entonces su voz se quebró. James la abrazó con fuerza, sus fuertes brazos proporcionándole el apoyo que desesperadamente necesitaba. El tiempo pareció estirarse infinitamente mientras esperaban noticias. Richard caminaba de un lado a otro, con una expresión indescifrable. Finalmente, el doctor Reynolds salió, con el rostro desencajado por el cansancio. «Lo hemos estabilizado. De nuevo, pero está muy débil. Lo vamos a trasladar a la UCI». «¿Sobrevivirá?», preguntó Samantha temiendo la respuesta. «Está en un estado crítico», admitió el doctor. «Las próximas 12 horas son cruciales». Mientras el equipo médico empujaba la cama de Harold hacia el ascensor, Samantha vislumbró el rostro pálido de su padre. Parecía asombrosamente vulnerable, muy diferente del hombre poderoso que había dominado su vida. «Necesito ir con él», dijo. «Solo familiares directos en la UCI», le recordó el doctor Reynolds. Richard dio un paso al frente. «Como socio comercial y representante legal de Harold, no eres de la familia», interrumpió James con firmeza. Los ojos de Richard se entrecerraron. «Tú tampoco. Soy el marido de Samantha. Eso me convierte en familia». El brazo de James se tensó protectoramente alrededor de la cintura de Samantha. El doctor Reynolds intervino. «Solo Samantha por ahora. Si Harold se estabiliza, podemos hablar de más visitas». Mientras esperaban a que Harold se acomodara en la UCI, Marta les trajo café. «Deberían comer algo», se preocupó, mirando el rostro pálido de Samantha. «No ayudarás a tu padre si te pones enferma». «No tengo hambre», murmuró Samantha, aunque aceptó el café con gratitud. James se sentó a su lado con los hombros tocándose. «Tu padre es fuerte», dijo, «como su hija». El simple cumplido le provocó lágrimas inesperadas. «Me dijo algo antes de desplomarse», dijo en voz baja, asegurándose de que Richard estaba fuera del alcance del oído. «Dijo que me había transferido la participación mayoritaria del rancho, que había hecho que el juez Parker trajera a un abogado diferente esta mañana». Las cejas de James se arquearon. «Eso explicaría por qué Richard está tan desesperado por hacerte firmar sus papeles. Si tu padre ya transfirió el control, la posición de Richard es mucho más débil. Pero sin documentación es mi palabra contra la suya». Samantha asintió hacia Richard, que hablaba intensamente con el señor Phelps al final del pasillo. «El juez Parker tendrá registros», señaló James. «El juzgado está cerrado hasta el lunes». James miró su reloj. «Son casi las 12 de la noche. ¿Por qué no entras a ver a tu padre y yo hago algunas llamadas? Mi padre tiene contactos en el mundo jurídico. Podría obtener información más rápido». «Gracias», dijo Samantha, repentinamente abrumada por la gratitud por la presencia constante de James. Impulsivamente se inclinó y le besó la mejilla. «Por todo». Su sonrisa sorprendida la reconfortó. «Ve con tu padre», dijo suavemente. «Estaré aquí cuando salgas». Harold parecía disminuido entre las máquinas que monitorizaban sus signos vitales. Samantha se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano con cuidado para no molestar las vías intravenosas. «Estoy aquí, papá», dijo suavemente. Sus párpados se agitaron, pero no se abrieron. Una enfermera revisó los monitores con una expresión profesional, pero preocupada. «Háblale», animó a Samantha. «Puede que pueda oírte». Así que Samantha habló. Le contó a su padre sobre Cooper Ranch, sobre las hermosas montañas de Montana, sobre los 3 potros nuevos del programa de cría. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba describiendo un lugar que ya consideraba un posible hogar, un lugar donde se había sentido libre por primera vez en su vida. James es diferente a lo que pensaba. Ya confesó a su padre inconsciente. No solo por sus antecedentes, es amable y respetuoso, no intenta controlarme. Los dedos de Harold se movieron en los suyos. «¿Papá?» Se inclinó más cerca. «¿Puedes oírme?»
Sus ojos se abrieron ligeramente, desenfocados al principio, y luego encontraron su rostro. Samantha, susurró la palabra apenas audible sobre el pitido de las máquinas. Estoy aquí, le aseguró. Intenta descansar. Él frunció el ceño, luchando por hablar. Papeles. Caja fuerte. ¿Qué papeles? Preguntó ella, inclinándose más cerca. Caja fuerte de la oficina detrás del retrato. Sus ojos se cerraron de nuevo cuando la fatiga lo venció. La enfermera se acercó. Necesita descansar ahora. Puedes volver en unas horas. Regañadientes, Samantha salió de la UCI. Encontró a James en la sala de espera, hablando en voz baja por teléfono. Terminó la llamada cuando la vio. ¿Cómo está?, preguntó James poniéndose de pie. Consciente, brevemente. Ella le contó el críptico mensaje de Harold sobre los papeles en la caja fuerte de la oficina. La expresión de James se volvió pensativa. ¿La oficina de tu padre en el rancho? Tiene que ser. Samantha miró su reloj. Son más de las 12 de la noche, pero Martha nos dejará entrar. Richard los interceptó cuando se dirigían al ascensor. ¿A dónde van? A tomar el aire, respondió James con suavidad. Samantha necesita un descanso. Los ojos de Richard se entrecerraron. Ahora no es el momento de irse. ¿Qué pasa si la condición de Harold cambia? Los médicos tienen mi número, dijo Samantha con firmeza. No estaremos mucho tiempo fuera. Richard parecía querer objetar más, pero pareció reconsiderarlo. Estaré aquí, dijo, las palabras sonando más como una amenaza que una garantía. Una vez que estuvieron en la camioneta de James, Samantha sintió que la tensión se le escapaba de los hombros. Está planeando algo, dijo. Richard, casi con seguridad. James navegó por los oscuros caminos rurales hacia Miller Ranch. Pero si tu padre realmente te transfirió el control, las opciones de Richard son limitadas, a menos que te destruya la documentación antes de que la encontremos, señaló Samantha. La casa del rancho estaba casi a oscuras cuando llegaron, pero las luces ardían en la cocina donde Martha esperaba. La ama de llaves abrazó a Samantha con fuerza. ¿Cómo? ¿Qué está?, preguntó. Martha. Aguantando, respondió Samantha. Martha, necesitamos entrar en la oficina de mi padre. Las cejas de la ama de llaves se arquearon. ¿A estas horas? ¿Por qué? Dijo algo sobre unos papeles en su caja fuerte que necesito encontrar. Martha asintió con comprensión. Detrás del retrato de Elizabeth. Los condujo por el pasillo hasta la oficina de Harold. Esa es la única caja fuerte que conozco. El retrato que Martha indicó mostraba a una hermosa joven con los ojos de Samantha. Su madre, Elizabeth, que había muerto cuando Samantha tenía 21 años. James ayudó a retirar cuidadosamente el pesado marco, revelando una caja fuerte de pared con un teclado digital. ¿Sabes la combinación?, preguntó James. Samantha negó con la cabeza. Nunca me la dijo. Martha dudó. Usaba el cumpleaños de tu madre para la mayoría de las contraseñas. Prueba 041558. Samantha introdujo los números con dedos temblorosos. La caja fuerte permaneció cerrada. Luego probó con su propio cumpleaños y luego con la fecha del aniversario de sus padres. Nada funcionó. Piensa, Samantha, animó James. ¿Qué fecha sería significativa para tu padre? Ella cerró los ojos intentando ponerse en la mentalidad de Harold. ¿Qué fecha usaría que no fuera obvia? De repente recordó algo. El día en que su padre había comprado la finca original de Miller, un aniversario que celebraba cada año con una cena especial. 07-12-82, dijo, introduciendo los números. La caja fuerte emitió un pitido y la puerta se abrió. Adentro había pilas de documentos, una caja de joyas de terciopelo y un sobre sellado con Samantha, escrito en la letra en negrita de su padre. Con manos temblorosas abrió el sobre y encontró una carta y un documento legal. La carta era breve pero impactante. Si estás leyendo esto, puede que ya no esté. He cometido muchos errores en mi vida, pero el peor fue intentar controlar la tuya. Creí que te protegía, pero solo me protegía a mí mismo del miedo a perderte como perdí a tu madre.
El documento adjunto transfiere la propiedad y el control total de Miller Ranch a ti, con efecto inmediato. Sin condiciones, sin ataduras. Está notariado y es legalmente vinculante. Richard Blackwell me ha estado presionando para que le venda la participación mayoritaria durante años. Me negué, pero es un hombre peligroso cuando se le contradice. Ten cuidado. Sea cual sea el camino que elijas, con James Cooper o por tu cuenta, quiero que sepas que estoy orgulloso de que tengas el coraje que a mí me faltó. El coraje de seguir. Tu corazón, con amor. Papá. Las lágrimas borraron la visión de Samantha mientras le pasaba la carta a James. El documento legal era exactamente lo que Harold había descrito. Una transferencia de propiedad firmada por Harold, el juez Parker, y 2 testigos fechada esa misma mañana. Lo sabía, susurró. Sabía que podía no sobrevivir, así que se aseguró. James terminó de leer la carta con una expresión solemne. Tu padre te quiere, Samantha. A su manera intenta enmendar las cosas. Marta, que había estado vigilando la puerta, de repente se tensó. Hay un coche que sube por el camino. James se dirigió a la ventana. Es Richard. Se volvió hacia Samantha. Necesitamos guardar estos papeles en algún lugar seguro, ahora. No puede quitárnoslos por la fuerza, protestó Samantha. ¿Estás segura? El hombre está desesperado y está acostumbrado a salirse con la suya. James recogió los documentos. Marta, hay una salida trasera. La ama de llaves asintió. Por la cocina y pasando por el jardín de hierbas. Mi coche está aparcado junto al invernadero. Ve, instó James a Samantha. Lleva esto a casa del juez Parker. Él conoce la situación y puede mantenerlos seguros hasta que los bancos abran el lunes. ¿Y tú? Preguntó Samantha, repentinamente con miedo de dejarlo. Retrasaré. Sir Richard. La expresión de James era decidida. Martha y yo podemos manejarlo. James, él es peligroso. Yo también lo soy, cuando alguien amenaza a mi mujer. La feroz protección en sus ojos le quitó el aliento a Samantha. Le dio un rápido beso en la frente. Ve, nos vemos en el hospital más tarde. A regañadientes, Samantha salió por la parte trasera con los documentos mientras Marta saludaba a Richard en la puerta principal. Mientras conducía el viejo sedán de Marta por el camino de servicio que rodeaba los edificios principales del rancho, vislumbró voces elevadas a través de las ventanas. La visión de James, alzándose contra Richard, defendiendo sus intereses, despertó algo poderoso en su corazón. Era más que gratitud, más que respeto. Mientras conducía por la noche hacia la casa del juez Parker, Samantha finalmente admitió para sí misma lo que había estado sintiendo durante días. Se estaba enamorando de su marido por conveniencia. El juez Parker, a pesar de que lo despertaron en mitad de la noche, recibió a Samantha con calidez. Su esposa preparó té mientras el juez revisaba los documentos. Están en perfecto orden, confirmó. Estuve allí cuando Harold los firmó. Tenía la cabeza despejada y estaba absolutamente seguro de su decisión. El juez guardó los papeles en la caja fuerte de su despacho. Los presentaré oficialmente el lunes por la mañana. Richard Blackwell luchará contra esto, advirtió Samantha. Que lo intente, dijo el juez Parker con confianza. La ley está de su parte, Samantha, y por lo que vale, creo que su padre finalmente hizo lo correcto por usted. Cuando regresó al hospital poco antes del amanecer, Samantha encontró a James en la sala de espera de la UCI, con la mandíbula magullada, pero por lo demás intacto. ¿Qué pasó?, preguntó jadeando, tocándole la cara suavemente. Richard se ofendió cuando le pedí que abandonara el rancho, dijo James con una sonrisa irónica. Intentó pegarme, yo me agaché demasiado despacio. ¿Te hizo daño en alguna otra parte? Solo a mi orgullo. James tomó su mano sosteniéndola contra su mejilla. ¿Los papeles? A salvo con el juez Parker. El alivio le flaqueó las rodillas y se dejó caer en la silla junto a él. No puedo creer que mi padre hiciera esto. La gente puede sorprenderte, dijo James. A veces incluso se sorprenden a sí mismos. Un médico que Samantha no reconocía se acercó a ellos. Señora Cooper, soy el doctor Mitchell, el cardiólogo de guardia. Su padre la está pidiendo a ambos. Sorprendidas,
Samantha y James siguieron al médico hasta la habitación de Harold. Su padre parecía marginalmente mejor. Algo de color había vuelto a su rostro, aunque la mascarilla de oxígeno y los múltiples sueros intravenosos indicaban que su estado seguía siendo grave. Los ojos de Harold se fijaron en ellos al entrar. Hizo un gesto débil y Samantha se acercó a su lado. ¿Lo encontraron?, preguntó, su voz amortiguada por la mascarilla. Sí, está a salvo con el juez Parker. Le apretó la mano suavemente. Gracias, papá. Harold asintió, luego dirigió la mirada a James. Cooper. James dio un paso adelante. Señor, cuídala. La sencilla petición llevaba el peso del amor y la preocupación de un padre. Lo haré, prometió James. Tiene mi palabra. Algo pasó entre los dos hombres. Comprensión, quizás, o un respeto a regañadientes. Harold pareció satisfecho con la respuesta de James. Sus ojos se cerraron de nuevo. Necesita descansar, dijo el doctor Mitchell en voz baja, pero sus signos vitales han mejorado durante la noche. No está fuera de peligro, pero hay motivos para un optimismo cauteloso. En el pasillo, fuera de la UCI, Samantha se volvió hacia James. ¿Querías decir lo que dijiste? ¿Sobre cuidarme? La expresión de James era seria. Cada palabra. Pero Samantha, cuidarte no significa controlarte, significa apoyarte, estar a tu lado, ayudarte cuando lo necesites y dar un paso atrás, cuando no lo necesites. La distinción, tan diferente del enfoque de su padre o de la posesividad de Richard, la conmovió profundamente. Eso es lo que es una verdadera sociedad, ¿no? Sí. James dudó, luego tomó sus manos en las suyas. Nuestro matrimonio puede haber comenzado por conveniencia, pero eso no significa que tenga que seguir así. El corazón de Samantha se aceleró. ¿Qué estás diciendo, James? Estoy diciendo que me gustaría intentarlo de verdad. Sus ojos se encontraron con los suyos, vulnerables pero firmes. Estas últimas semanas, conociéndote, viendo tu fuerza y tu bondad, he desarrollado sentimientos por ti, Samantha, sentimientos reales. La confesión tan sincera y honesta la dejó momentáneamente sin habla. Antes de que pudiera responder, se produjo una conmoción en el pasillo. «No puedes impedir que lo vea», resonó la voz de Richard. «Tengo poder notarial». «Ya no», respondió el doctor Mitchell con firmeza. «El señor Miller dejó muy claras sus intenciones esta mañana». Richard vio a Samantha y a James. Su rostro se contorsionó de furia. «Ustedes», les gritó. «¿Qué hicieron? ¿Qué mentiras le dijeron a Harold? La única persona que miente es usted, Richard». Samantha se mantuvo firme, James a su lado. «Mi padre me transfirió el control de Miller Ranch, notariado y con testigos». «Imposible». El rostro de Richard palideció. «Firmó documentos que me daban autoridad de gestión. Temporal como máximo», interrumpió James. «No la propiedad». Los ojos de Richard se movieron entre ellos, calculando. «Esto no ha terminado», gruñó. «Harold está confundido, medicado. Cualquier acuerdo que haya hecho en este estado no se mantendrá en los tribunales». «El juez Parker no está de acuerdo», respondió Samantha con calma. «Ahora creo que debería irse antes de que la seguridad lo acompañe a la salida». Por un momento, Richard pareció como si pudiera abalanzarse sobre ellos. Luego, dominándose, se enderezó la chaqueta. «Hoy se han ganado un enemigo poderoso. Samantha, ambos». «Mejor un enemigo que un títere», respondió ella. Después de que Richard se marchó furioso, Samantha se volvió hacia James, recordando de repente la conversación que su arrebato había interrumpido. «Estabas diciendo algo importante». James sonrió, una expresión tierna que hizo que su corazón latiera con fuerza. «Te decía que tengo sentimientos por ti. Yo también tengo sentimientos por ti», admitió. «Pero tengo miedo». «¿De qué?» «De cambiar una jaula por otra». Apartó la mirada. «Nunca he sido verdaderamente independiente, James. Pasé del control de mi padre a nuestro matrimonio por conveniencia. Necesito saber quién soy en mis propios términos antes de poder ser la esposa de alguien de verdad». En lugar de decepción, la comprensión llenó los ojos de James. «Respeto eso»,
dijo. De hecho, es una de las razones por las que me estoy enamorando de ti, tu deseo de valerte por ti misma. Un alivio la inundó. Así que no estás molesto. ¿Cómo podría estar molesto por el hecho de que la mujer que me importa quiera ser más fuerte? Le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Tómate todo el tiempo que necesites, Samantha. Estaré aquí, cuando estés lista, si decides que eso es lo que quieres. En ese momento, con su padre luchando por su vida y Richard planeando su venganza, Samantha se sintió sorprendentemente en paz. Por primera vez, estaba tomando decisiones basadas en sus propias necesidades, apoyada por un hombre que la respetaba lo suficiente como para darle espacio para encontrarse a sí misma. Cuando el sol salió por las ventanas del hospital, proyectando una luz dorada sobre el rostro de James, Samantha se dio cuenta de algo importante. El amor no se trataba de posesión o control. El amor verdadero se trataba de libertad, apoyo y mantenerse unidos contra las tormentas que pudieran venir. Y definitivamente, había tormentas en el horizonte, si las amenazas de Richard Blackwell eran una indicación. Pasaron 3 meses en un torbellino de visitas al hospital, reuniones legales y largos días trabajando junto al personal de Miller Ranch. La recuperación de Harold fue lenta pero constante. Había sobrevivido a lo peor de su ataque al corazón, pero seguía débil, necesitando cuidados especializados en un centro de rehabilitación a las afueras de Willow Creek. Para Samantha, estos meses habían sido transformadores. Con el aliento de James, se había hecho cargo de las operaciones de Miller Ranch, descubriendo fortalezas que nunca supo que poseía. Los trabajadores del rancho, muchos de los cuales la conocían desde la infancia, aceptaron fácilmente su liderazgo, especialmente cuando vieron los cambios que implementó para mejorar las condiciones de trabajo y modernizar las prácticas anticuadas. James regresó a Montana 2 semanas después de que Harold se estabilizara. Su padre lo necesitaba en Cooper Ranch, y Samantha necesitaba espacio para encontrar su equilibrio como jefa de Miller Ranch. Su despedida en el pequeño aeropuerto regional había sido agridulce. «Esto no se siente como un adiós», había dicho James con su mano cálida contra su mejilla. «No lo es», le había asegurado Samantha. «Es solo una pausa». Hablaban a diario por teléfono o por videollamada, a veces hablando de negocios del rancho, a veces simplemente compartiendo los acontecimientos de sus días. Aunque físicamente separados, Samantha se sentía más cerca de James que nunca. Su relación se profundizaba de maneras que no había esperado. Hoy conducía por el camino familiar hasta el centro de rehabilitación, con una pila de papeles en el asiento del pasajero de su camioneta. El juez Parker había finalizado la última de las batallas legales con Richard Blackwell el día anterior, y ella estaba ansiosa por compartir las noticias con su padre. Harold estaba sentado en un sillón reclinable junto a la ventana de su habitación privada, con un libro abierto en mi mención. Su regazo, aunque más delgado que antes, con más canas en el pelo, parecía más en paz de lo que Samantha recordaba haberlo visto en años. «Ahí está mi niña», dijo con una sonrisa que todavía la sorprendía. El padre gruñón y exigente había dado paso a un hombre más reflexivo y amable durante su recuperación. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, besándole la mejilla antes de sentarse en la silla junto a él. «Mejor. El médico dice que podría poder volver a casa el próximo mes si sigo mejorando». «Esa es una noticia maravillosa, papá». Samantha no pudo ocultar su alegría. Aunque su relación había estado tensa durante tanto tiempo, estos meses de vulnerabilidad les habían permitido forjar una nueva conexión, basada en el respeto mutuo en lugar del control. «¿Cómo está el rancho?», preguntó Harold, con un interés genuino en lugar de crítico. «De hecho, por eso estoy aquí antes de lo habitual». Samantha le entregó los papeles que había traído. El juez Parker llamó ayer. La última apelación de Richard fue denegada. Miller Ranch es oficial e indiscutiblemente nuestro. Harold revisó los documentos. La satisfacción se extendió por su rostro. Nunca supo cuándo parar ese. Demasiado codicioso para su propio bien.
Casi lo consigue, le recordó Samantha. Si no hubieras firmado esos documentos de transferencia cuando lo hiciste, la mejor decisión que he tomado. Harold dejó los papeles a un lado. La segunda mejor en realidad. ¿Cuál fue la primera? No interferir cuando te casaste con James Cooper. La admisión de Harold surgió fácilmente, otra señal de cuánto había cambiado. Elegiste mejor para ti misma de lo que yo hubiera hecho nunca por ti. Samantha sonrió, sus pensamientos volviéndose hacia James como a menudo lo hacían. Empezamos con una base tan extraña, un matrimonio de conveniencia que se convirtió en... Se cayó aún trabajando en sus complicados sentimientos. ¿En amor?, sugirió Harold suavemente. Sí, reconoció, al menos por mi parte. Por lo que he visto, el sentimiento es mutuo. Harold estudió su rostro. No se lo has dicho, ¿verdad? No con tantas palabras. Samantha suspiró. Acordamos que necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma, para ser independiente antes de decidir si nuestro matrimonio sería real. ¿Y lo has hecho? ¿Te has encontrado a ti misma? La pregunta la hizo detenerse. Estos últimos meses habían sido desafiantes pero gratificantes. Había aprendido a confiar en sus instintos, a tomar decisiones sin buscar aprobación, a valerse por sí misma incluso cuando era difícil. Había reconstruido Miller Ranch según su propia visión, ganándose el respeto de todos, desde los trabajadores del rancho hasta la comunidad empresarial local. Creo que sí, dijo finalmente. No soy la misma mujer que huyó de Richard Blackwell casándose con un desconocido. No, no lo eres. Estuvo de acuerdo Harold con un orgullo inconfundible. Eres más fuerte ahora, más como tu madre de lo que... Nunca te di crédito. Antes de que Samantha pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Es Marta, dijo leyéndolo rápidamente. Richard Blackwell acaba de estar en el rancho exigiendo verme. Parecía agitado. Harold frunció el ceño. Ten cuidado, Samantha. Richard no lleva bien la derrota. Puedo manejar a Richard. Se levantó, recogiendo sus cosas. Necesito volver, pero te visitaré de nuevo mañana, ¿de acuerdo? Trae a James la próxima vez, sugirió Harold. Si es que vuelve de Montana. Samantha se detuvo. ¿Cómo sabías que iba a volver? Harold sonrió misteriosamente. Nosotros, los viejos, tenemos nuestros métodos. El viaje de vuelta a Miller Ranch le dio a Samantha tiempo para pensar en el regreso inminente de James. La había llamado la noche anterior para decirle que llegaría al día siguiente. Para una visita, había recalcado, no para presionarla. 3 meses les habían dado a ambos perspectiva, había dicho. La echaba de menos, pero respetaba su necesidad de espacio. Lo que James no sabía era que Samantha ya había tomado su decisión. Estos meses separados le habían demostrado que la independencia no significaba estar sola. Significaba ser lo suficientemente fuerte como para elegir la conexión desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Al llegar a la casa principal, vio el caro coche de Richard aparcado descuidadamente cerca de los escalones principales. Respirando hondo, se preparó para otra confrontación. Marta la recibió en la puerta, la preocupación arrugándole su amable rostro. «Está en el estudio, señorita Samantha. No se quería ir, seguía diciendo que tenía asuntos importantes que tratar con usted». «Está bien, Marta. Yo me encargo de él». Richard caminaba por el estudio como un animal enjaulado, su aspecto normalmente impecable, algo desaliñado. Cuando Samantha entró, giró para enfrentarla. «Por fin», espetó. «¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando?» «Estaba visitando a mi padre», respondió Samantha con calma. «¿Qué es tan urgente, Richard? Los tribunales han dictaminado. No hay nada más que discutir. Siempre hay algo que discutir». La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos, especialmente entre viejos amigos. Nunca fuimos amigos, ¿no? Bueno, quizás podríamos serlo más. Richard se acercó, su intención clara. Tu padre y yo teníamos la idea correcta, Samantha. Fusionar nuestras tierras, nuestras vidas. Tiene todo el sentido. Para mí, no. Samantha se mantuvo firme, y los tribunales están de acuerdo. Ahora,
Creo que deberías irte. El rostro de Richard se endureció. Crees que has ganado, ¿no? La princesa de Miller Ranch jugando a ser empresaria. No estoy jugando a nada, Richard. Soy dueña de este rancho, lo dirijo, y te pido que te vayas. Tu matrimonio con Cooper fue una farsa, insistió Richard. Una escapada conveniente que ha cumplido su propósito. Él está en Montana, tú estás aquí. Es hora de ser realista sobre tu futuro. Mi futuro es mío para decidirlo, respondió Samantha, moviéndose hacia la puerta para señalar el final de la conversación. Y no te incluye a ti. Richard la agarró del brazo con una fuerza suficiente como para hacerle daño. Estás cometiendo un error. Podría ponerte las cosas muy difíciles. Suéltame, dijo Samantha con la voz baja pero firme. No hasta que escuches la razón. Creo que mi esposa te pidió que la soltaras. La voz de James desde la puerta envió un alivio a través de Samantha. Estaba allí, desgastado por el viaje, pero magnífico en su silenciosa fuerza. Sus ojos fijos en la mano de Richard, que agarraba el brazo de Samantha. Richard la soltó inmediatamente, dando un paso atrás. Cooper, de vuelta de jugar al vaquero. ¿En Montana? He vuelto para quedarme, de hecho. James se acercó a Samantha, su mano tocando suavemente la parte baja de su espalda. ¿Estás bien? Ahora sí, dijo, queriendo decirlo completamente. Richard miró entre ellos, el cálculo reemplazando su sorpresa inicial. ¡Qué conmovedor! El marido pródigo regresa. ¿Sabe lo bien que te has arreglado sin él, Samantha? Lo independiente. ¿Qué te has vuelto? Ese era el objetivo, respondió James antes de que Samantha pudiera hacerlo. La independencia no es una amenaza para nuestro matrimonio. Es la base del mismo. La simple afirmación, tan discordante con los hombres controladores que Samantha había conocido toda su vida, reforzó todo lo que amaba de James. Richard, viendo el frente unido ante él, intentó una nueva táctica. Cooper, Ranch debe ser una operación bastante grande, dijo, su tono repentinamente conversacional. Seguramente necesita toda tu atención. Y Miller Ranch obviamente tiene una gestión capaz ahora. Quizás un acuerdo a distancia sería lo mejor para todos. O quizás, sugirió James suavemente, deberías dejar de intentar manipular una situación que no te concierne. La fachada amigable de Richard se desplomó. Esto no ha terminado, advirtió. De hecho, sí. Samantha abrió más la puerta del estudio. Adiós, Richard. Por un momento, pareció que Richard podría negarse a irse. Luego, enderezando su chaqueta, salió sin decir una palabra más. Oyeron el rugido del motor de su coche momentos después, con la grava salpicando mientras se alejaba demasiado rápido. Finalmente solas, Samantha se volvió hacia James. «Llegas temprano. No podía esperar otro día». Su sonrisa era tentativa. «Espero que esté bien». En lugar de responder, Samantha se lanzó a sus brazos, abrazándolo con todos los sentimientos que había contenido durante meses. James respondió inmediatamente, sosteniéndola como si fuera preciosa, su rostro enterrado en su cabello. «Te he echado de menos», murmuró. «Mucho. Yo también te he echado de menos». Se apartó lo suficiente para ver su rostro. «He aprendido mucho sobre mí misma mientras has estado ausente». «Cuéntamelo todo», dijo James, llevándola al cómodo sofá cerca de la chimenea. «Quiero saberlo todo». Mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas, Samantha le contó a James sobre los desafíos que había enfrentado dirigiendo Miller Ranch, las lecciones que había aprendido, la confianza que había ganado. Él escuchó atentamente, haciendo preguntas, ofreciendo observaciones, pero sin sugerir ni una sola vez que debería haber hecho las cosas de otra manera. «Eres increíble», dijo cuando terminó. «Siempre supe que eras fuerte, pero verte así, en tu poder, confiada, es increíble. No podría haberlo hecho sin tu apoyo», admitió Samantha. «Saber que creías en mí, incluso a distancia, marcó la diferencia». James tomó sus manos en las suyas. «También tengo noticias», dijo. «He arreglado las cosas con mi padre. Voy a dividir mi tiempo entre Cooper Ranch y un nuevo proyecto aquí en Willow Creek». «¿Qué nuevo proyecto?» «Un programa de cría de caballos.
Los ojos de James brillaban de emoción, comenzando con algunos de los mejores linajes de Cooper Ranch, pero centrándonos en desarrollar nuevas líneas adaptadas específicamente a esta región. El corazón de Samantha dio un vuelco. Ese ha sido mi sueño durante años. Lo sé. James apretó sus manos. Mi padre lo está financiando como una empresa conjunta entre nuestros ranchos. Si te interesa, claro. ¿Si me interesa? James, es perfecto. Las posibilidades se le agolpaban en la mente. Su conocimiento de las condiciones locales combinado con la renombrada experiencia en cría de Cooper Ranch. Pero ¿dónde se basaría este programa? Esa es la otra parte de mis noticias. James parecía repentinamente nervioso. Compré la antigua propiedad Henderson que limita con el pastizal norte. ¿La compraste? Samantha estaba atónita. Richard había planeado comprar esas tierras como regalo de boda hace meses, antes de que todo cambiara. Estaba a la venta, y la ubicación es ideal para lo que queremos hacer. James la observaba atentamente. Sé que debería haberlo comentado contigo antes, pero quería que fuera una sorpresa. Es una sorpresa maravillosa, le aseguró. Pero James, esa propiedad es cara. Vale cada centavo si significa que puedo estar cerca de ti. Su expresión se volvió seria. Samantha, estos meses separados me han mostrado lo que sospechaba desde el principio, que lo que comenzó como un matrimonio de conveniencia se ha convertido en la relación más importante de mi vida. La simple honestidad de su declaración la conmovió profundamente. Para mí también, admitió. No quiero presionarte, continuó James. Si necesitas más tiempo, no lo necesito. La certeza de Samantha sorprendió incluso a ella misma. He tenido tiempo, James. He encontrado mi fuerza, mi independencia, y lo que he descubierto es que quiero compartir mi vida contigo, no porque te necesite, sino porque te elijo. La alegría que se extendió por el rostro de James fue como el amanecer rompiendo sobre las montañas. Estás diciendo lo que creo que estás diciendo. Estoy diciendo que te amo, James Cooper. Decir las palabras en voz alta se sintió aterrador y emocionante a la vez. Amo al hombre que se casó conmigo para salvarme, que me dio espacio para crecer, que volvió no para reclamarme, sino para asociarse conmigo. Yo también te amo, Samantha. James le acarició la cara suavemente. Lo he hecho durante más tiempo del que siquiera me di cuenta. Cuando me fui a Montana, sentí como si dejara una parte de mí misma atrás. Cuando James se inclinó para besarla, un beso real, su primero como pareja verdaderamente enamorada, Samantha sintió que las piezas finales de su corazón encajaban en su sitio. Este no era el final de su viaje hacia la independencia, era el comienzo de algo aún más hermoso, una asociación de iguales. 2 semanas después, Samantha estaba en el porche de la propiedad Henderson, ahora Cooper Homestead, como James la había llamado oficialmente. Los trabajadores se movían, ocupados por los terrenos, renovando la vieja casa y construyendo nuevas instalaciones para establos según su visión conjunta. Realmente está sucediendo, dijo mientras James se unía a ella, rodeándole la cintura con un brazo. Gracias a ti. Le dio un beso en la sien. Tus diseños para el programa de cría son brillantes. Nuestros diseños, la corrigió. Esto es una asociación, ¿recuerdas? James sonrió. Hablando de asociación, tengo algo para ti. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Samantha revoloteó cuando la abrió para revelar un impresionante anillo de diamantes. Sé que ya estamos casados, dijo James suavemente. Pero eso fue por todas las razones equivocadas. Quiero que tengamos un símbolo de lo que nos hemos convertido, de lo que hemos elegido juntos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Samantha cuando él deslizó el anillo junto a su sencilla alianza. Es precioso, no tan precioso como tú. James la besó suavemente. Y ni de lejos tan valioso como lo que hemos encontrado juntos. Un camión que subía por el camino interrumpió su momento. William Cooper salió, seguido de Harold en una silla de ruedas, su primera salida desde que fue dado de alta del centro de rehabilitación el día anterior.
Bueno, ¿no se ven ustedes dos muy acogedores?, exclamó Harold, su tono áspero desmentido por la sonrisa en su rostro. «Papá, no me dijiste que saldrías hoy». Samantha bajó apresuradamente los escalones para saludarlos. «William insistió», dijo Harold. «Quería que viera lo que ustedes dos han estado planeando». Mientras los hombres recorrían la propiedad, discutiendo las mejoras y los planes futuros, Samantha se maravilló de cuánto había cambiado. Harold y William, antes rivales comerciales, ahora conversaban como viejos amigos. Su padre, que una vez había intentado controlar todos los aspectos de su vida, ahora escuchaba con genuino interés sus ideas. Y James, el hombre con el que se había casado por desesperación, se había convertido en su verdadero compañero en todos los sentidos de la palabra. Más tarde esa noche, después de que sus padres se hubieran marchado, Samantha y James se sentaron en el columpio del porche de Cooper Homestead, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo con colores brillantes. En una semana celebrarían una pequeña ceremonia de renovación aquí, celebrando su matrimonio no como una escapada, sino como una elección hecha por amor. «¿Feliz?», preguntó James, con el brazo alrededor de sus hombros. «Más de lo que jamás pensé posible», respondió Samantha con honestidad. Desde dentro podían oír al equipo de construcción recoger sus cosas para el día. Pronto, esta casa sería su hogar, el centro de su visión conjunta para el futuro. Un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado esa noche desesperada en los establos cuando Samantha había buscado escapar y James le había ofrecido salvación. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó de repente. «¿Casarte conmigo ese día cuando apenas nos conocíamos?». James consideró la pregunta pensativamente. «No», dijo finalmente. «Puede que haya empezado por todas las razones equivocadas, pero nos trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar». «Yo también», susurró Samantha, apoyando la cabeza en su hombro. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron, proyectando largas sombras sobre la tierra que nutriría sus sueños, Samantha reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. Había huido del control de su padre solo para descubrir que la verdadera libertad no se trataba de escapar, sino de elegir tu propio camino, tus propias asociaciones, tu propio amor. Y en James Cooper, un secreto millonario que fingía ser un pobre peón de rancho, había encontrado a alguien que valoraba esa libertad tanto como ella. Alguien que entendía que el amor no se trata de posesión, sino de crecimiento. Alguien que veía su fuerza como algo bello en lugar de amenazante. «¿En qué estás pensando?», preguntó James, con la voz suave en el crepúsculo que se aproximaba. «¿Cómo a veces?», respondió Samantha. «Los mejores secretos son los que vale la pena guardar, como un apuesto peón de rancho que resulta ser mucho más de lo que parece». James se rió, el sonido cálido y rico en el aire de la noche. «Y a veces», añadió, «los mejores viajes comienzan con una escapada desesperada». Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en lo alto, se sentaron juntos en un cómodo silencio, dos personas que habían encontrado el uno en el otro no solo amor, sino el regalo más raro de todos, la libertad de ser completamente ellos mismos, juntos.